Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarme y por acompañarnos en este Café Conciencia muy especial. Gracias a todos y a todos los que están conectados desde todas partes del mundo. En los últimos días, y con motivo de la aparición del coronavirus en el mundo, en lo particular he experimentado un cúmulo de emociones, al igual que tú y que todos, pasando primero por la incredulidad, luego la especulación, luego el miedo se apoderó de mis sentidos y por supuesto allí entré en una etapa de aceptación y a tomar las medidas necesarias para no provocarme y provocar a mi alrededor más caos del que estamos viviendo. Esta experiencia, por supuesto, jamás la he vivido. Creo que ninguno o la mayoría de nosotros la hemos tenido, la hemos vivido. Y me imagino se puede parecer a situaciones propias de unas catástrofes mundiales o incluso de guerra. Es como ser parte del elenco de una película del apocalipsis o del fin del mundo en la que estamos acostumbrados a ver en los cines. Es como ser parte de ese elenco y no saber qué personaje estoy interpretando. Eso de ir a hacer las compras y que no haya productos por agotamiento, especialmente los no perecederos, ir a la farmacia y que no haya antisépticos o mascarillas por desabastecimiento y el resto, por supuesto, ya lo sabemos. Una cuarentena global que nos invita a proteger al otro y así nos protegemos a nosotros mismos. Nuestra intención esta noche aquí es contribuir a que mantengas la calma, llevarte un mensaje de luz, de paz y sobre todo un mensaje de unión. Estamos en vivo desde New York para todo el mundo. Yo soy Ricardo García y como ya sabemos, estamos viviendo una pandemia. El miedo y el pánico ha sido siempre la primera reacción humana a las terribles pandemias. Un miedo súbito que nubla la razón, al que le suele seguir, por supuesto, la huida. Ya sabemos que hay mucha información y hay miedo. Hay miedo en el mundo por este virus mortal. Todas las noticias pueden influir en el estado emocional de las personas. Además, afecta nuestro sistema nervioso y por consiguiente nuestro sistema inmunológico. Mis recomendaciones muy personales: no dejes que el miedo se adueñe de tu mente y gracias al estrés se te genera una enfermedad y por supuesto baje tus defensas y permee tu sistema inmunológico. Acude a tus fuentes oficiales, busca información verificada por expertos, a profesionales sanitarios, la Organización Mundial de la Salud, entre muchas otras. No difundas noticias falsas. No alimentes tu miedo ni el miedo de los demás. Así que solo comparte información oficial. Evita la sobreinformación. Y para eso tenemos muchas recomendaciones más. Y precisamente todo este miedo que está causando a nivel global este virus nos llevó a realizar este programa para juntos entender un poco más cómo podemos comportarnos, cuáles son las herramientas que tenemos para afrontar esta realidad. Y hoy, como lo dije, estamos transmitiendo en vivo y directo desde Nueva York y por supuesto me van a acompañar dos grandes profesionales. Este tema nos involucra a todos sin distinción de raza, credo, color, ideologías políticas, porque todos estamos, perdón, aprendiendo cómo lidiar con esta situación inesperada, como el miedo. Para eso he invitado a unos grandes amigos para platicar y mientras nos tomamos un café conciencia, por supuesto me encanta leer todos tus comentarios. Nos puedes escribir directamente. Gracias, Ocher. Gracias, Juan Carlos, que se están conectando. Gracias, Luz Cárdenas, que está conectadísima desde Colombia. Y por supuesto, todos los que se van a ir conectando desde Argentina, desde Perú y a todo mi equipo de producción desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde Venezuela y desde Miami. Me acompañan dos grandes profesionales, como ya lo dije, y me siento muy feliz de tener amigos que cuando de repente uno dice levanto la mano y quiero hacer esto, salen personas como él que dice aquí vamos a darles. Hoy tengo, por supuesto, este honor de compartir con, ya es parte de la casa, es peruano, es chileno, pero se acaba de mudar a Perú. Es consejero espiritual, periodista, investigador y posee una certificación en aprendizaje para adultos, metodología CEFE. Es fundador de la Organización Internacional de Sabiduría Interior y a ustedes lo conocen, es el señor Pablo Murano. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, ¿y tú?
Muy bien, feliz de tenerte, bueno, en esta situación, feliz de contar con toda tu contribución, con toda tu colaboración para calmar un tanto la ansiedad y la angustia que estamos teniendo a nivel mundial, Pablo. Sí, son momentos extraños, pero yo digo que de alguna manera son momentos que para la humanidad, antes de lo que nosotros estamos viviendo, quizás eran más normales de lo que nosotros estamos acostumbrados hoy. La vida de la humanidad en general se parece más a esto que a lo que hemos tenido los últimos 50 años y estábamos a lo mejor en un recreo visto desde el largo plazo. Exacto, estamos vacacionando. Bueno, Sí. y ahora además tengo el gusto, el privilegio de tener una venezolana que está por allá radicada en Chile, ya es Chile. Ella fundadora y directora ejecutiva de la Sentido Internacional, es abogada de formación inicial y master coach ontológico profesional de reconocida trayectoria en Latinoamérica. Ya le digo mi pana, la doctora Minerva Germán. Hola Minerva, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Aquí, bueno, en esta situación, primero darte la bienvenida, gracias por atender nuestro llamado y nada, tus primeras palabras para esto que estamos viviendo en este momento a nivel mundial. Buenísimo. Creo que estamos viviendo un momento inédito, culturalmente hablando, mundialmente hablando, que como tú bien decías, no distingue entre razas, ni credos, ni colores. Esto nos une como humanos, porque lo que estamos viviendo yo creo que es un hito súper importante y si logramos ver la posibilidad dentro de la crisis, yo creo que vamos a tener alguna evolución de conciencia. Así que feliz de estar en este programa, gracias por invitarme. No, mira, pero vamos a comenzar por el principio, como se dice. Y le pregunto esto a los dos para comenzar y que todos nos puedan entender. ¿Para qué sirve el miedo? Por ejemplo, frente a la pandemia de este virus, como es el COVID-19, ante la cual nadie está exento, como yo lo dije, ¿qué mecanismos del miedo se activan inmediatamente? O sea, ¿para qué sirve todo esto? ¿Quién va? Dale, dale. Las mujeres primero, Pablo. No, es que el miedo es un mundo emocional súper valioso. Todos los mundos emocionales que nosotros vivimos, a diferencia de lo que aprendimos, lo que hacen es conectarnos con algo importante de nuestras vidas. Por ejemplo, el miedo lo que habla es que podemos perder algo en el futuro. Hay una amenaza de que perdamos algo. Por ejemplo, nuestra salud, nuestra comodidad financiera, perdamos la libertad, que perdamos las certezas. Entonces, el miedo se activa emocionalmente porque es bastante natural que lo sintamos. Ahora, después tenemos que conversar un poquito. Cuando el miedo está en equilibrio, nos cautela y nos protege. Incluso es un buen sensor. Pero cuando está excedido, entonces ahí tenemos tema porque aparece todo lo que tú contabas, el pánico, la paranoia, Sí. la desesperación, la ansiedad, y ahí es valioso que nosotros sí lo gestionemos. Pero el miedo en su equilibrio tiene algo súper valioso para nosotros como humanidad. Y Pablo decía algo bien maravilloso, bien interesante, que él entró de una y dice, esto es como que si estábamos de vacaciones, y ahora se lo podemos explicar un poco más, Pablo. Estamos como en un receso, ¿no? Sí, o sea, visto en la historia de la humanidad ha estado más acostumbrado a tiempos de guerra, a tiempos de escasez, a tiempos de problemas, de amenazas y todo lo demás. Y nosotros habíamos estado los últimos 50 años, podríamos decir, quizás un poquito más, en relativa calma. Y estábamos de alguna manera igual muy complacientes con todo lo que está pasando en el mundo, como muy por encimita, con poca profundidad, viendo los problemas eh, como que fuesen muy importantes problemas que no son tan importantes. Y eso creo yo que genera también desde el punto de vista de los equilibrios que el universo trae normalmente, que se generen ese tipo de cosas. Ahora, desde ese punto de vista, el miedo igual, adentro usualmente lo que hace es intentar proteger que no accedamos a un lugar que si accedemos sentimos que podemos psicológicamente pasar cierto borde de la sanidad o de estar sanos mentalmente. Entonces el miedo se pone como una especie de barrera de que no vayamos a tocar ese lugar donde a lo mejor ocurrió un trauma o donde ocurrió cierto problema en el pasado que quedó ahí guardadito y encapsulado.
Claro, pero perdón que te interrumpa, Pablo, pero aquí también se activa, en este momento se activa mucho más ese cerebro reptiliano, ¿no? Como el de supervivencia, que nosotros lo tenemos guardado. Desde como yo lo veo, más que un cerebro reptiliano es un miedo colectivo, que es un miedo que tiene que ver con algo arquetípico de la humanidad que traemos como una especie de supervivencia, que se activa un poco por lo que decía Minerva, al ver de que hay cosas que en el futuro a lo mejor no voy a tener, o que mi estilo de vida va a tener que cambiar, Claro. o que voy a tener que hacer ajustes en mi vida en el día a día. Eso genera todo un despertar, pero el funcionamiento, al despertarse en muchas personas al mismo tiempo, es como que un arquetipo del miedo se empezara a generar y a crear, y entonces nos enganchamos más fácil con ese miedo colectivo. Entonces también es bueno darme cuenta de cuál es mi real miedo y cuál es el miedo colectivo con el que me estoy conectando, como para lograr separarlo y decir, ya, este sí es mío, y este yo lo reconozco como algo que me pertenece, y este otro puede ser mío, de mi familia, transgeneracional, claro, o de la cultura donde estoy, pero darme cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro. Claro, pero ahora el miedo sí es contagioso totalmente, Minerva. O sea, el miedo se contagia como... Sí, los mundos emocionales todos son contagiosos, no son ni buenos ni malos, son necesarios, y yo creo que ahí tenemos un aprendizaje pésimo como humanidad de que el mundo emocional es malo, o la alegría es buena y la rabia es mala. Exacto, que eso no sientas eso, que eso es malo. Exacto, y resulta que lo vamos a sentir igual porque somos seres humanos que también somos seres emocionales. Ahora, no es ni bueno ni malo, son necesarios y sí son contagiosos. Si yo llego con extrema pasión a dar clases, la gente se contagia de pasión y de eros. Pero si yo llego con miedo aterrador, también nos contagiamos del miedo. Sí es contagioso, por lo tanto, el colectivo que Pablo hablaba, es muy valioso mirarlo, porque a veces se junta el miedo interno en exceso que tengo con un colectivo que está con exceso de miedo y ahí tenemos situaciones súper trágicas, ¿no? Y ahí de repente se estalla el pánico, ¿no? O sea, lo que es como una olla de presión que va cargando, se va cargando y de repente ¡plá! Explota, y ahí es cuando la bomba total, el pánico colectivo. ¿Qué hacemos en ese momento? Porque mucha gente lo que busca es supervivencia. Claro, o sea, la mayoría, lo que estamos buscando es supervivir, ¿no? Agarrar esto es lo que me funciona. ¿Qué debo hacer en este momento? Primero creo que a mí me gustaría explicar una cosita respecto como esta acumulación. Claro. El miedo de cualquier emoción se junta y se acumula cuando yo no me permito vivirla y la intento rechazar porque no me gusta. Entonces, cuando hago esto que decía Minerva, de evadirla, las emociones y decir, esta sí me gusta, esta no me gusta, yo lo que hago es las que no me gustan, las voy poniendo dentro mío y las voy estancando de alguna manera. Cuando las estanco, entonces, si aparece este miedo colectivo o llega alguien con un miedo, me lo despierta, se provoca este como clic de las dos cosas, que claro, es casi como funciona un virus, se hace el clic de que los dos se enganchan en estado perfecto y entonces se despierta la otra persona. Ahora, ¿qué hacer cuando eso ocurre? Lo primero, respirar profundo, diría yo. Lo primero que uno puede hacer es respirar profundo, o sea, lograr buscar el centro y conectarte con una respiración muy, muy profunda y lo más amplia posible dentro de la cavidad torácica. Ahora, cuando nosotros reprimimos todas esas emociones, cuando reprimimos el miedo, eso nos conlleva una cantidad de factores, no solamente emocionales, sino a nivel orgánico, físico. ¿Podemos explicar eso un poquito para que de repente nos puedan entender? Si tienes miedo, dilo que tengas miedo. Siente el miedo, siéntelo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros no hemos estado entrenados hace 400 años, entonces no estamos hablando de ayer, para nosotros legitimar y reconocer nuestras emociones. Entonces, como el miedo ha sido malo, atávicamente, entonces nos dicen cognitivamente no sientas miedo, por eso es que muchas veces lo reprimimos, pero como es energía, entonces la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, y se transforma en esas sombras que Pablo hablaba ahora. Entonces cuando yo me encuentro con alguien que tiene miedo, eso me gatilla que yo pueda expresarlo de una manera súper exagerada. Pero lo primero que yo haría, que de todas maneras necesitamos respirar, de todas maneras, y es tan sencillo, pero a Occidente nos cuesta tanto. Es tan difícil, claro. Respirar, meditar. Lo primero que yo haría es reconocerlas y aceptarlas. Y cuando digo eso, parece muy sencillo, pero ¿sabes qué estoy sintiendo? Somos bastante analfabetas para nombrarlas.
Nosotros a veces decimos me siento mal, me siento bien, pero todavía no estamos sintiendo, no estamos diciendo siento miedo, siento rabia, siento tristeza. Si yo la puedo reconocer y aceptar, yo puedo comenzar a decir, ok, me está resguardando de algo, me está protegiendo de algo, me está cautelando de algo. Yo creo que es normal en este momento, y ustedes dos seguro van a estar de acuerdo conmigo en esto, es normal que sintamos un cierto miedo porque tenemos bastante incertidumbre, porque no sabemos financieramente qué nos va a pasar, porque no sabemos en términos de salud si nos vamos a contagiar o no, porque no sabemos cuándo vamos a volver a salir a la calle, por lo menos yo creo que la mayoría de los países hoy en día estamos en las casas de manera preventiva. Exacto. ¿Cierto? Entonces, sentirla, reconocerla y comenzar yo creo que respirar permite sentirla en paz, no está pasando nada malo, no tengo ningún problema, y después de ahí también la puedo gestionar. Es mucho mejor que taparla, evadirla, esconderla. Es lo primero que me aparece. Yo estoy muy de acuerdo con los dos, porque yo creo que el primer gran error de todo es el significado que le dimos al miedo. Ahí es donde comienza el error de todo esto, porque te genera que ya cuando te dicen que es malo, o es negro, o no sirve, o no te conectes con eso, no te está permitiendo ser un ser humano. Te está convirtiendo en otra cosa. Y el miedo tiene que ver con reconocer la vulnerabilidad que tenemos. O sea, el miedo, como es el switch del pelear o correr, por así decirlo, es el que lo activa. Te hace reconocerte como alguien vulnerable. Entonces, por eso yo decía en un principio que de alguna manera en la historia de la humanidad estábamos de vacaciones donde prácticamente nuestra vulnerabilidad la habíamos dejado de lado, nos habíamos olvidado de la vulnerabilidad. Y para mí gran parte de la crisis de la masculinidad en general tiene que ver con no reconocerme como algo vulnerable en este momento y como entender que tengo un montón de emociones y que necesito sacarlas y conectarme con ellas, porque cuando me conecto con esas emociones soy vulnerable. Entonces existe también la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad emocional. Y el miedo es la conexión justo entre las dos. O sea, el darme cuenta que mi cuerpo es limitado y que en algún momento no va a seguir funcionando, y darme cuenta igual que emocionalmente esto me está ocurriendo. Entonces, de alguna forma, el lograr ver y ocupar el miedo como una forma de darme cuenta que soy vulnerable, que en realidad estoy aquí en un cuerpo que tiene sus reglas, tiene sus formatos y que necesito usarlo de manera sabia. Y eso, para mí, es gran parte de lo que está sucediendo también, así como desde el punto de vista de verlo de una manera más amplia. Sí, pero sabes que de repente el hecho de que la gente piense que el miedo es malo y que eres débil, por tener miedo ya eres débil, entonces también te crea un estado de impotencia, porque no quieres decir que tienes miedo ante los demás, y entonces actúas desde esa impotencia, actúas con prepotencia, básicamente, comienzas a decir cosas incoherentes, comienzas a comportarte incoherentemente y comienzas a generar, digamos, un cierto caos y descontrol primero interno y después un caos en general a nivel familiar, por supuesto a nivel de comunidad. ¿Cómo podemos hacer con este tipo de cosas que van sucediendo en lo que vamos viviendo esta situación a nivel global, por ejemplo? A mí me gustaría aportar que primero desde lo cognitivo, distinguir, o sea, diferenciar el miedo en equilibrio que nos protege y nos cautela de cosas que podemos perder, que son valiosas. No estamos hablando de perder un lapicero, estamos hablando de perder nuestra identidad pública, nuestra salud, nuestra vida, nuestro bienestar financiero, la posibilidad de pagarle a nuestros niños colegios. Nuestros seres queridos. Ahora, me gustaría decir, en equilibrio es perfecto y necesitamos legitimarlo. Y yo creo que es valioso comenzar a ver cuando yo estoy con miedo en exceso. Yo quiero poner cuando yo tengo miedo en exceso, estoy en el terror, en el pánico, en la paranoia, en la desesperanza, en la ansiedad. Y ahí las decisiones son, que ya el cerebro cognitivo no le da tiempo de pensar. Y en ese momento yo creo que nosotros tenemos que gestionar para volver a un miedo que sea más dimensionado. Y lo mismo quiero aprovechar para contar el déficit de miedo. Mira, cuando nosotros tenemos déficit de miedo andamos de temerarios por la vida, muy irresponsablemente creyendo que no vamos a perder nada y que a nosotros no nos va a pasar nada. Yo hablaba con mi hermana que vive en Venezuela en este momento y me decía que la estaban llamando ayer en la noche para un asadito, para una parrillita, se diría. Entonces mi hermana dice, pero ¿en qué estás pensando? Porque ahí
el miedo está deficitario, si ustedes lo ven también. Entonces, Claro, claro. diariamente, hacer correr riesgos a nuestra familia, no estamos pensando que hay riesgos. Entonces, el miedo es un sensor en equilibrio que nos sirve. Si está deficitario o está excedido, nosotros vamos a hacer ciertas cosas que no nos van a servir. Y además, algo que tú decías, Ricardo, antes, cuando nosotros estamos con miedo en exceso o en déficit, nosotros somos una coherencia perfecta, entonces nuestro cuerpo acusa recibo. Entonces nos ponemos en riesgo si estamos en déficit o exageramos muchísimo las situaciones y sobredimensionamos cuando no es posible que eso pase. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones comienzan a andar. Imaginar cosas. Exacto. Y creamos mundos que son irreales. Mundos paralelos, ¿no? Porque comienzas a crear fantasía, entonces ves las noticias y viste, yo sé que esto va a pasar, eso te conecta con esa energía que más o menos Pablo hablaba al comienzo, que vas conectando con esa energía y vas trayendo cosas a tu casa, de repente no puedes dormir, estás todo alterado, y ahí viene un tema muy importante. Los niños, ustedes que son padres, ¿cómo le dicen a los niños, mira lo que está pasando? ¿Cómo se lo explicamos a los niños en este momento? ¿Cómo le explicamos al niño que normal tener miedo? Sí, o sea, eso es súper importante, que las emociones las vean como algo normal y que sean capaces primero de identificarlas y después de sacarlas. Parte, como decía Minerva anteriormente, de lo que sucede es que como no tenemos una capacidad de reconocer emociones de manera fina, lo que hacemos es que las vemos como si fuesen todo un bulto. Y entonces nos pasa que uno dice, estoy sintiendo muchas cosas todo al mismo tiempo y no soy capaz de separarlo como para poder darme cuenta qué energía es cuál. Entonces, por ejemplo, parte de lo que de repente me ha tocado en canalizaciones que explican por ahí cuando las hago, es que me dicen, así como existe el miedo, existe el amor, donde hay distintos tipos de amor. Y que en Occidente no tenemos la capacidad de darnos cuenta de esos distintos tipos de amor y lograr separar uno de otro. Entonces se nos ocurren problemas de repente en el día a día o en nuestra vida, porque no somos capaces de separar un tipo de amor de otro. Con el miedo, con la rabia, con desesperación, con la angustia y todo eso pasa lo mismo. Como no nos metemos ahí muchas veces a sentirlo, lo que hacemos es que cuando nos metemos no logramos darle exactamente un nombre y una forma que nos permita poder sacarlo y conectarnos con eso de esa manera. Entonces, si bien es cierto, el miedo no es bueno explicarlo completamente, es bueno darle un nombre para tener por lo menos un ancla hacia la parte mental que te lleve al físico, como para que eso pueda lavarte y sentirlo. Mira, Y en estos momentos de abrumarse es muy importante buscarle ese nombre para que salga, porque en mi experiencia, cuando tú tienes como una masa de energía emocional ahí cargada, hasta que no logras darle cierto nombre, no se mueve, se queda exacto, pegado. a darle el significado, ¿cómo le di qué es esto? ¿Qué nombre Claro, le pongo a esta cosa? claro, entonces a los niños hay que pedirle, hay que mostrarle o a lo mejor darle opciones de los nombres como para que las vayan reconociendo y se vayan dando cuenta a ver si es esta o no es esta. Y es un trabajo que uno tiene que estar haciendo todos los días con ellos, como para que lo puedan observar y de alguna manera hacerse literatos en alfabetos en las emociones. Claro, mira, hay una pregunta que nos están haciendo desde Argentina. Dice, ¿cómo controlas ese miedo o esa ansiedad ante todo esto? La gente se está muriendo y cada vez más los casos se multiplican. ¿Cómo podemos hacer con Así esto? es. Así es. Bueno, lo primero es que no podemos negar lo inevitable. Y aquí tenemos que comenzar a conversar de cosas más serias como, por ejemplo, no hay nada que controlar. Es normal y es humano. Nosotros tenemos que volver a humanizarnos en que sintamos miedo, porque sí se está muriendo gente, sí están pasando cosas fuertes, sí están desvinculando a algunas personas de sus trabajos ya hay noticias de gente que le van a pagar mitad de sueldo. Es lógico sentirlo. Ahora, ¿cómo podemos gestionarlo y manejarlo? Nosotros vamos a necesitar trabajar la respiración, como decía Pablo, y la meditación. Los orientales tienen una larga trayectoria en esto. Nosotros como occidentales nos ha costado mucho, pero meditar tiene que ver con volver a reconectar con lo verdaderamente relevante y con la posibilidad de enfrentar lo que necesitamos enfrentar de una manera más calma. Y nosotros no tenemos
esa disciplina. La disciplina que nosotros Esa tenemos es educación, desesperarnos claro. por todo. Exacto, nosotros no estamos educados ni entrenados para eso. Yo pienso que en este momento que estamos todos en casa, es Perdón que te interrumpa, Minerva, porque eso eso pertenece a una élite. Eso no me va a tocar a mí hacerlo. Ujú. Yo lo voy a hacer de otra manera, ¿cierto? exacto. Entonces, no, este momento que nos detuvieron a todos, ¿se han dado cuenta de la gran pausa que tenemos, estar todos en casa? Sería un súper buen momento para comenzar a construir una meditación interna, una respiración. Y esto parece que suena esotérico, esa parte de la educación y el aprendizaje quedó fuera de nuestro aprendizaje cognitivo. Entonces, muchas veces decimos eso no sirve para nada. Pero miren, no nos crean, solo practíquenlo, háganlo 10 minutos diarios en este tiempo que hay mucho tiempo libre y vean cómo comienza a cambiar el estado interno de ustedes y la posibilidad, como decía esta persona argentina, no de controlarlo, sino poder surfear este momento, fluir con esto, ver cómo lo hacemos. Sí se está muriendo gente y también están surgiendo posibilidades. Hay muchos padres y madres hoy día sirviendo las comidas a sus hijos y preparándolas en casa que tenían 20 y 30 años que no les Mucho preparaban. tiempo. Entonces, sí hay pérdidas y por otro lado también hay posibilidades y ganancias. No podemos evadirlo, llegó el momento de comenzar a hacer algo con esto y comienza muy sencillo. Sentir lo que sentimos, legitimarlo, comenzar a respirarlo, a practicar, a calmarnos. Si a alguno le gusta el baile, bailar. Si a alguno le gusta ejercitar, ejercitarse. Si a alguno le gusta lavar los platos y estar en ese contacto con el agua y el plato y estar en ese momento, en el aquí y el ahora, pues llegó el momento. Claro, o sea, no, tratar de reinventarse dentro de tu casa, buscar el contacto familiar a todos los niveles. Afortunadamente tenemos la tecnología, podemos aprovecharlas para unir lazos, para estar mucho más en contacto. Todos aquellos que no tenemos nuestras madres cerca, por ejemplo, nuestra familia cerca, y podemos estar hablando, cuídense, manténganse unidos, o podemos orar. Tecnológicamente podemos hacer meditaciones a nivel de, digamos, grupales, podemos reinventarnos, irnos reconociendo como nuevos seres humanos. Y vas a Así decir es. algo, Pablo. No, me quedé con la idea de lo que estaba hablando antes Minerva, en el sentido de que parte del cómo manejarlo también tiene, desde mi punto de vista, que ver con ver qué consumo, sobre todo en las redes sociales, en la televisión, fijarme muy bien en eso, porque estamos en un momento donde es difícil creerle a cualquier A persona, cualquiera. porque hay muchísima información y al final parte de lo que está pasando también es que no hay nadie que tenga toda la información. Entonces eso Y hace, ellos mismos la tienen. exacto, O entonces sea, eso hace que nosotros sintamos que no hay en quién apoyarse. Y eso puede generar un poco de angustia también y de miedo. Entonces es importante darnos cuenta y tener conciencia de que ninguno va a tener toda la información y que al mismo tiempo necesito no irme a ninguno de los dos polos, o sea, ni decir, no, esto todo va a estar mal, todos vamos a morir, ni nada de eso, ni tampoco ir al otro lado de que esto es una conspiración de no sé quién para instalar un gobierno mundial. Ninguna de esas dos cosas nos sirve. no Necesitamos funciona. irnos surfeando en el medio sin conectarnos con ninguno de esos dos lugares, o conectarnos un rato, si nos gusta y nos entretiene, bueno, entretengámonos en la conspiración un rato, pero darle un espacio de tiempo, límite, y después de eso volver a sostener los opuestos para que pueda emerger una nueva narrativa de darnos cuenta qué es lo que efectivamente está pasando aquí, más allá de lo que nos está pasando en el físico, sino que también un poco desde lo espiritual, qué es lo que pasa en el gran marco de las cosas, de cómo se está moviendo el planeta, el respiro que está teniendo también todo el sistema completo de nuestro día a día, de movernos para allá y para acá, que nosotros creemos que era poquito, pero que cuando empezamos a ver las imágenes de lo que pasa en Italia con los delfines volviendo a Oh, Venecia sí, sí. y un montón de cosas más, vemos cómo realmente estamos interviniendo en la Tierra. Entonces hay un montón de posibilidades y de ganancias que están por otros lados, como decía Minerva, que las vamos a ir descubriendo y que vamos a necesitar ser creativos también para darnos cuenta de eso y para poder generar lo que probablemente va a ser un mundo distinto al que tenemos ahora. Pero para eso primero tenemos que pasar la primera barrera, digo yo, que es el miedo y las emociones que se nos están generando a medida que vayamos entrando en cuarentena, porque es probable que todos entremos en cuarentena tarde o temprano. Todos. Entonces, a medida que vamos entrando, las emociones se mueven más y por lo menos mi experiencia fue que el día
previo a la cuarentena y el primer día fueron los más difíciles, porque uno como que siente el encierro y como todo el peso de lo que hay que hacer. Me metieron en mi cárcel, ya Claro. ya tenemos una Matrix, pero me metieron en esta cárcel y de aquí no salgo. Entonces, eso que te están obligando a hacer, en cierta manera, tu niño dice, pero ¿por qué yo me tengo que encerrar? Claro. Esa es la primera reacción. No, Sí. esto es mentira, esto es una especulación, esto lo están agrandando. Después viene, no, esto es una conspiración entre los dos, y entonces ya te pasas por todas esas facetas. Después dices, no, pero esto no es cosa, la cosa va en serio. Esto sí, entonces ahí comienza como que a alarmarte, a tomar conciencia y dice, ahora soy yo el que me quiero encerrar, no es que me van a encerrar a mí, ahora me encierro, soy yo. Yo soy el que cierro esta cárcel y aquí no entra nadie. Protejo a los míos, me protejo yo, protejo a los míos y comienzo a tratar de ver con quién también, porque hay mucha toxicidad de relaciones, las personas con las que conversas, con quién está, ver los mensajes de quién viene, viste, hay 855,000 muertos, pero es la forma en la que te lo va a decir, porque es como inducirte, tienes que tener cuidado porque la próxima víctima puede ser tú. Entonces, ya hay como que hay cierta malicia en todo lo que están hablando en las redes sociales. Hay mucho amarillismo, hay mucho drama. Es horrible todo lo que estamos pasando. Es horroroso. Nunca pensamos vivirlo. A lo mejor lo hemos vivido muchas vidas. Antes teníamos que hablar de eso en otro programa, que es lo más probable. Pero en este presente, lo más importante es que tenemos que tomar conciencia que nos están dando la oportunidad para regresar a nosotros. Así es. Regresar a nuestro ser, aprovechémosla. Sí. Es allí donde está la vitamina. A mí me gustaría aportar dos cositas de lo que estábamos conversando. Una, con los niños, yo tengo 3 hijas en realidad, mujeres, y a diferencia de lo que creemos a veces de que tenemos que enseñarles, pareciera que ellos se adaptan bastante mejor que nosotros, son más flexibles y entienden la situación que está pasando de una manera más balanceada y equilibrada. Entonces es bueno preguntarles a ellos también y es bueno, no como ya sabemos que el mundo emocional es contagioso, a veces nosotros los contagiamos de exceso de miedo y todas esas cosas, y pareciera que ellos lo pueden vivir de una mejor manera. Indaguen, revisen, porque es la experiencia por lo menos que yo he tenido. Y lo otro tiene que ver con la contaminación digital, ¿no? Yo creo que los seres humanos tenemos una adicción al drama importante. Nos gusta, nos deleitamos con eso. Entonces, la contaminación digital tiene mucho de drama, de amarillismo. Entonces, yo creo que es una distracción para lo que realmente estamos llamados en este minuto a nivel universal. Yo creo que el universo está conspirando para que terminemos de ver que estamos siendo tóxicos. Está claro que los animales y la flora y la fauna se están volviendo a regenerar cuando nosotros, gracias a Dios, nos quedamos un ratito en la casa. Exacto. Entonces, hay algo que mirar más allá de la distracción de cuánta noticia veo. Por ejemplo, yo recomendaría no ver tanta noticia todo el día, que sean noticias que aportan al drama y que están hablando del amarillismo todo el tiempo, porque yo creo que eso también alimenta nuestra mente, nuestras emociones, y terminamos en un lugar afuera. Y lo que se está buscando en este minuto es que nosotros de verdad reconectemos con un adentro que para algunos es desconocido. Mira, hay un comentario muy bueno que hace Claudia Rodríguez. Dice, antes de explicarle a los niños, sugiero preguntarles qué saben ellos, cómo lo ven ellos, desde dónde viven este fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Claro. Sería importantísimo. Creo que Pablo hablaba de eso antes. Sí. Que también dentro de este proceso en el que estamos, es una cosa que es súper múltiple, tiene un montón de aristas por todos lados, y algunas son paradójicas, porque tenemos esto de que nos quedamos en casa para cuidarnos, pero al mismo tiempo eso lo que hace es cuidar al resto. Entonces nos obliga a tener que empezar a pensar en niveles de conciencia más sistémicos y no tan de blanco y negro. Entonces nos enfrentamos igual a algo que es súper nuevo en eso, y el que no ha estado desde antes trabajando en procesos de intentar sostener las paradojas de todo lo que sucede en el día a día, le va a costar probablemente más trabajo
Más que difícil. aquel que ya tiene a lo mejor cierto tipo de trabajo en ese tipo de situaciones. Entonces también es importante el que nos podamos ayudar a sostener esas paradojas y a no intentar buscar posiciones muy extremas respecto a nada, porque lo que va a ir sucediendo es que esto se va a ir armando poco a poco. Entonces, en toda esta reestructuración que va a pasar, yo creo que vamos a salir muy cambiados. Entramos a la cuarentena de una forma y vamos a salir de otra forma. Sí, claro, hay mucho humor en las redes sociales, que Sí. también eso no es malo, es muy bueno. De repente entra figura, que entonces es maravilloso el humor cuando lo hacemos de una forma sana, ¿no? Ajá. No en forma peyorativa, pero hay muchas cosas que de repente la gente comienza, con lo que hablamos antes de entrar al aire, que he adelgazado 13 libras y ya comenzó la cuarentena y todavía me mantengo, o sea, me falta una libra por perder, pero a lo mejor al terminar la cuarentena voy a tener que, me enerva muy malamente, me dijo, seguramente vas a tener que comenzar a hacer la dieta otra vez, me dijo, porque por lo que ves, de la cocina para el cuarto, del cuarto para la sala, comiendo, no lo puedes evitar, pero bueno, hay que aprovechar y podemos hacer ejercicio. Yo sugiero hacer zumba, poner YouTube, hacer cosas, buscar nuestro niño interior, sacar los libros que no sacábamos antes, revisar todos tus closets, hacer la limpieza de primavera y comenzar a ver, y esas ropas que ya no te sirven, comenzar después a regalarla, a donarla, cosas que podemos hacer maravillosas. O sea, este momento es para limpiar nuestra casa y limpiar nuestras casas mentales, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Así es. Sí. Yo quería aprovechar esta conversación que trajiste, Pablo, de sostener lo paradójico y elevar los niveles de conciencia. Yo creo que la existencia siempre ha hecho en la humanidad momentos hitos para que nosotros despertemos. Claro. Y lo ha hecho cíclicamente, y lo repite, y yo creo que de verdad lo repite hasta que lo aprendamos. Entonces, la sospecha que tenemos que tener es que no lo hemos aprendido. No. Y en esta vida encontraba... Como que devuélvete para tu salón, devuélvete para tu salón. Es como materia, en Venezuela se decía materia raspada. Estás raspada, vete otra vez para el primer año. Entonces sería que no pasaste la materia, no sé cómo decirlo en peruano, ni en chileno, ni nada. Pero tenemos no aprobaste la materia. No aprobaste, exacto. Tenemos que comenzar a sospechar que como humanidad no estamos pudiendo escuchar lo que verdaderamente nos están pidiendo, lo que estamos necesitando como existencia. Entonces encontré un poema que se escribió en 1800, quería compartirlo con ustedes, porque me llamó la atención, el poema fue escrito durante la epidemia de peste en 1800, y estamos en 2020. Entonces, dice así, y la gente se quedó en casa y leyó libros y escuchó, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligroso, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos, tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida. Y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. 1800. Dios, Minerva, qué bendición. Muy bello. Sí, qué belleza, porque belleza. Estamos cíclicamente volviendo a un lugar de despertar, y yo me encantaría que pudiéramos sostener las paradojas mientras está muriendo gente, está viviendo la tierra, exacto, mientras está pasando, o sea, hay un balance, pero a nosotros nos parece contradictorio porque hemos aprendido... Nos duele, claro. Es que nos duela, es lógico que nos duele. Y que vamos a vivir eternamente, y yo creo que también ese es un lugar valioso, porque lo que tenemos que hacer es salir vivos, morir vivos, ¿no? Morir pero vamos a morir todos, entonces creo que esto me dejó a mí bastante movida, porque yo dije, bueno, tenemos bastantes años aprendiendo la lección. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo porque pienso igual. Creo que de tanto golpe, o sea, o lo aprendes o no lo aprendes, o lo aprendes. Y yo pienso que en este proceso que estamos viviendo, el que se quedó, se quedó.
porque vamos en un proceso de ascender, y eso lo sabe, lo puede explicar Pablo muchísimo mejor, de ascensión a nivel espiritual, que, o sea, el que se quedó en los memes, pues, como se dice. Y creo que no vamos a tener mucha más opción que hacerlo, en el sentido de que este tipo de situaciones vamos a poder salir de ella solamente si nos arreglamos como comunidad para poder hacerlo. Necesitamos que los esfuerzos sean súper comunitarios. O sea, como decíamos, yo me quedo adentro y me guardo, no por mí, sino que por los más vulnerables, por el otro, por los abuelitos, por los papás, a los que probablemente les va a pegar más fuerte. Porque el sistema de salud del país donde estoy pueda soportar de mejor manera lo que está viniendo y lo que está pasando, porque esto es como un huracán que va a pasar. Entonces sabemos que el huracán viene, tenemos que guardarnos y la forma de ayudar a que el huracán venga es guardándonos. Claro. Y después de eso, con todos los ajustes económicos que van a haber, como decía Minerva, ya sabemos que hay empresas que tienen problemas, que van a haber despidos y todo eso, vamos a tener que también ayudarnos a reinventar la economía probablemente desde otra manera. Probablemente hayan reajustes de precios de muchas cosas no esenciales que en este momento valoramos demasiado y de repente pagamos demasiado por ellas. Van a tener que irse ajustando a una realidad distinta, donde vamos a tener que ser capaces de ayudarnos unos a otros de esta manera, y va a ser la única forma que realmente construyamos una nueva humanidad. Entonces creo que el universo lanzó la bola de decir, bueno, querían nueva humanidad, aquí tienen. Toma tu postre, pues. Toma más de lo mismo. Sí, porque yo creo que nos fue llevando, la vida, el universo nos fue llevando, hasta que mira, ya, o sea, te sabes la materia o no te la sabes, si no vas a volver a repetir. O sea, bueno, ¿cuántos de nosotros nos ha sucedido golpes y golpes y golpes para poder aprender algo? Entonces, ahora está sucediendo a nivel individual, a nivel colectivo y a nivel universal. Yo también creo que ha habido una tremenda ceguera humana y arrogancia humana. La arrogancia siempre tiene una ceguera grande en mirar que hemos estado intoxicando el planeta, la Tierra y todo. Y yo sé que esto suena como súper verde, ¿no? De Greenpeace y todo eso. Pero hasta que nosotros no tomemos conciencia de eso, yo creo que el desafío no va a estar logrado. Algunas de las cosas que están pasando son maravillosas. El paradigma de la competencia es el que rige normalmente las organizaciones. Eso no es nuevo. Pues hoy en día se están juntando y colaborando empresas antes que competían espantosamente. Están tomando decisiones, por ejemplo, de no cobrar los intereses de los créditos o de los dividendos o las hipotecas y hacerlos más para adelante. O sea, está comenzando a pasar algo inédito, que el que competía colabora, que el que no se miraba ahora se mira porque está en la casa. ¿Cuántos de nosotros que tenemos hijos adolescentes estamos pudiendo compartir con nuestro adolescente alguna vez? Porque en esa edad los adolescentes lo único que quieren es diferenciarse de sus padres, todo eso lo sabemos, ¿no? Entonces, están pasando pérdidas y ganancias a la vez, y la única manera de que podamos elevar los niveles de conciencia es que los paradigmas que hemos construido, que nos han ahogado, comiencen a morir. También esos paradigmas necesitan morir. Es importante que en este momento estamos aprendiendo a ser responsables. Estamos siendo responsables, vamos a asumir responsabilidad con el otro y con nosotros. Vamos a entender realmente lo que significa ser responsable, porque mientras yo te estoy cuidando a ti, me estoy cuidando a mí. Mientras yo estoy generando, proyectando amor, luz, paz, seguridad, armonía, bienestar al mundo, me la estoy dando a mí mismo. Pero, o sea, la vida nos fue llevando a esto. Muchos lo sabemos, lo practicamos, como tú lo decías. Otros en este momento se encuentran, creo que voy a tener que comenzar a hacer eso. Creo que por ahí voy a empezar. Y es como hacernos maduros de una vez por todas. Parte de la crisis es que nos cuesta llegar a madurar, a hacernos responsables de la época en la que estamos. Jugamos mucho, pero no maduramos mucho tampoco. Entonces, el otro día hicimos una canalización al respecto de esto con un grupo de estudio en el que llevo con algunos alumnos. Y en la canalización, el maestro que yo canalizo, que es Brahman, decía, de todas las cosas terribles que se anunciaban para la Tierra,
esta es la única donde ustedes todavía tienen algo que pueden hacer. Si hubiese sido un maremoto, el maremoto pasa y ya, el terremoto viene y se va, se dan vuelta los polos, la Tierra viene y se va y ustedes no pueden hacer nada. En este todavía tienen la chance la oportunidad de guardarse, cuidarse entre ustedes y tener la lección. Entonces decía un poco lo que decía Minerva recién. Esto es como cuando uno repite un patrón y lo repite y lo repite y lo repite, y hasta como que a ver si se da cuenta, pero a nivel colectivo, no solamente a nivel individual. Entonces es como que necesitamos, y esta es la que yo digo que tiene que ser la narrativa nueva desde mi punto de vista, empezar a ver que esto es que salimos de aquí solo juntos. Me acuerdo haber estado en Uruguay en un momento en una reunión con la gente de Tiferet, que es el centro donde he dado clase allá en Uruguay, en Montevideo, y ellos decían una frase muy bonita: solo juntos. Y para mí marca la paradoja de que lo hago solo, pero al mismo tiempo junto al resto. Entonces agarro esa frase y la repito de nuevo porque me parece súper valiosa en eso. De esto vamos a salir solo juntos, de ninguna otra forma. Sí, sí, no hay de otra, o sea, o salimos juntos o no salimos, o sea, no es que salgo yo y me quedo, porque claro, en este momento también, como en todas partes, siempre va a salir el gurú, el que yo me la sé toda, entonces ahí es justo donde tienes que tener mucho cuidado, no engancharte en eso, porque esto es para todos, esto es de todos estamos utilizando las herramientas que tenemos y las poseemos, las que podemos compartir. Yo creo que genera mucho más caos el decir que tengo la solución. Hay cosas, yo tengo la solución a este problema, te crea mucho más incertidumbre, ¿no? Al final de cuentas, mira, hay muchos comentarios hermosos que han pasado, no se los he podido leer. Los tóxicos somos los humanos. Dios nos dejó todo para disfrutar, pero la avaricia del hombre pasó todo por arriba. Han habido comentarios, espero que ustedes lo hayan leído, pero lo que pasa es que no los quise interrumpir, pero que les enviaba, si no los quería interrumpir, pero les enviaba muchos saludos a Minerva, a Pablo, desde Chile, desde Perú. Puesto, gracias. Gente que está allí escribiendo, Mega, que dice: tiempo de que caigan las estructuras para poder conectarnos con nuestro ser verdadero. Exactamente igual. Maravillosos Minerva y Pablo, muchísimas gracias. Y dentro de toda esta incertidumbre y dentro de todas las cosas que estamos haciendo nosotros cada uno a nivel micro para después hacerlo macro, digamos que la gente también le tiene miedo al amor. Sí. O sea, es una cosa como extraña decirlo, pero suena extraño, pero la gente le tiene miedo al amor. ¿Cómo podríamos hacer para perderle el miedo al amor y darle la vuelta a todo esto? El programa se llama el factor miedo, pero es el factor amor en este caso. ¿Quién le da? A ver, mira, desde lo humano es bastante entendible que nosotros sintamos miedo al amor. Cuando nos conectamos desde lo espiritual, desde los seres espirituales teniendo esta experiencia humana que tenemos de salir todos los días o de quedarnos todos los días en la casa, las dos emociones centrales son el miedo y el amor. Y el nivel de conciencia más bajo opera, o nosotros operamos desde el miedo, todo opera desde el miedo cuando nosotros estamos en niveles de conciencia más bajos. Cuando los niveles de conciencia se comienzan a elevar, eso quiere decir que nos hacemos cargo, que somos responsables, que cumplimos nuestras promesas, que aceptamos lo que sentimos, que sabemos que vamos a morir. El amor es el ingrediente, o sea, no hay otro lugar interno que uno lo pueda hacer. Nosotros le tenemos mucho miedo al amor porque el amor derrite, el amor hace una conexión inevitable. A mí me encanta en inglés, que se llama follow in love, es caer en el amor, ¿no? O sea, es un derretimiento, soltar, de conexión. No hay nada más que hacer sino ser y estar en el mundo. Esa frase de que se me cayeron las medias, eso es el amor. Exacto. Se me cayó la baba, eso es amor. Exacto, y lo hemos reducido a amar a un hombre, a una mujer, a un hijo, pero la verdad es que del amor, el verdadero amor que nos da mucho miedo, esta cosa de ser la gota y el océano a la vez. Exacto. Esto de que todos somos uno y nos derretimos en el amor, nos da muchísimo miedo
porque estamos entrenados para controlar la individualidad y los egos y las formas de ser que nos mantienen exitosos, increíbles. Pero cuando eso se tambalea, a lo único que podemos acceder es al amor. Entonces, qué bueno que nos dé miedo en equilibrio, no en exceso, porque a ese es el lugar donde necesitamos ir. Por lo menos para mí ha tenido sentido en mi propia vida. Todos los golpes me han llevado a conectarme con el amor. El amor así en mayúsculas. No estoy hablando solamente del amor de pareja o de maternidad o de amigos. El amor al proyecto, ¿no? El amor a todo. Sí, y el amor también es vulnerabilidad, es ser vulnerable a lo que está sucediendo. Claro. Y los distintos tipos de amor que yo nombraba antes también tiene que ver con ser vulnerable a distintos tipos de personas. El amor con distintas personas, yo siento que de repente hemos disneyizado demasiado el amor, entonces lo vemos simplemente como que tiene que ser con la pareja o con los hijos. Exacto. Y lo cerramos ahí. Y claro, ahí hay un concepto de ser vulnerable a lo que el hijo quiere, lo que el hijo necesita, o lo que la pareja quiere, o el ser vulnerable y abierto con la pareja. Pero también hay una vulnerabilidad en el amor más allá, que es el entregarme y rendirme a lo que está pasando. O sea, ese amor con mayúscula del que habla Minerva tiene que ver con, desde mi punto de vista y mi experiencia, con rendirme a lo que está sucediendo, y esto es. Como aceptar, ¿no? Aceptar que esto es lo que... Pero es una aceptación profunda, donde yo sé que no tengo el control de lo que está sucediendo, por lo menos no yo como Pablo, como personalidad. Hay algo más profundo, mi parte espiritual sabe lo que está pasando y me lo va mostrando si yo me permito tener esa conexión. Pero rendirme al amor es todo un proceso de poder conectarme con esa parte profunda divina y entregarme completamente al momento presente, lo que está sucediendo, y amar a las personas que tengo cerca o al entorno donde estoy o lo que está pasando ahora en este momento. Y abrirse eso genera una carga emocional preciosa, pero que si uno no la entrena, cuesta. Claro, exacto, porque no nos entrenaron para eso, además nos entrenaron a ser egoístas con el amor. O sea, claro. esto es mío, esto no es de nadie más. Y a partir de ahí, le hemos dado, yo creo que el curso de milagro nos dice mucho, la primera lección del curso de milagro dice, no le quito todo significado a cada una de las cosas, ¿no? Porque le hemos atribuido significado al amor, al miedo, a las emociones, y entonces reaccionamos en vez de vivirlas, de sentirlas, de ser parte de la emoción. Yo creo que, mira, este programa se da para muchísimo más. Ya estamos llegando al final y me impresiona porque ha pasado demasiado rápido, pero obviamente hay gente que todavía quiere seguir conectado, todavía no nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Hace unas recomendaciones en estas, ¿cuántos días tenemos en cuarentena? Aquí tenemos creo que 5 días en cuarentena. ¿Ustedes cuántos días tienen? Nosotros en Chile, cuarentena preventiva, no está todavía dicho por el gobierno, pero estamos ya en el 5.º día también, desde el lunes. Exacto, una cuarentena preventiva. Y tú, Pablo, sí estás full, ¿no? Cuarentena. Aquí son 5 días sí, de aislamiento social completo. O sea, mira, he salido a comprar un par de cosas que necesitábamos un día y a la farmacia otro día, pero aquí a una cuadra, que es lo más lejos que uno puede llegar. El resto, bien encerrados. Pablo, y a nivel de canalización, ya te voy a comprometer, a nivel de canalización, ¿qué tú ves en todo este proceso? Ya habló Pablo, a nivel de canalización, ¿qué tú ves? ¿Qué te dice tu maestro a nivel de canalización? ¿Qué pasa? Parte de lo que dijo es un poco lo que ya te había contado antes respecto al sostener los opuestos. Okay. Y al intentar buscar esta narrativa de solo juntos, pero también dijo algo respecto a que el miedo y la rabia son una misma moneda que tiene dos caras. Entonces hablaba de que era muy importante y que es muy importante en este momento trabajar el miedo, porque si no se trabaja el miedo ahora, después la rabia probablemente va a venir fuerte de vuelta. Entonces decía que es muy importante entrar en relajación con el miedo para que el péndulo del movimiento de una emoción a otra hacia la rabia después, un tiempo después, no fuese tampoco tan fuerte de vuelta. Y por eso es tan importante para mí poder hablar de este tipo de cosas ahora, del miedo, de cómo trabajarlo, cómo moverlo, y salir un poco de ahí para que empecemos a hacer el trabajo ahora ya. Ahora, dentro de eso también ha dicho que son periodos de mirarse hacia adentro, que es parte del proceso, y algo de eso salió hace un tiempo atrás, sí. Como reconectarnos. Mira, Minerva, tú eres una caja de Pandora
pero maravillosa. Tienes tantas cosas que haces, eres abogado, o sea, eres coach y tienes una fundación, ¿cómo se llama? Hacer sentido. En una escuela de formación en coaching. I said in English. Hacer sentido. Ok, explícanos un poco el trabajo que estás realizando. Sí, mira, nosotros formamos coaches, seres humanos que acompañan a otros para que hagan aprendizajes más completos y más integrales, que el mundo emocional pueda ser un mundo legítimo y que podamos saber más de eso, que no solamente aprendamos a nivel cognitivo, que nuestro cuerpo físico necesita aprender y que también nuestro cuerpo energético, nosotros también somos seres energéticos. Entonces, formamos gente a nivel básico, a nivel avanzado y a nivel transpersonal. También formamos coaches transpersonales. Y eso significa que es una persona que está capacitada para acompañarte a hacer cosas distintas, a transformar formas de ser y a recordar quién verdaderamente somos. Es un trabajo precioso, tengo 21 años acompañando seres humanos y alumnos, así que ha sido bellísimo ese transitar. Y estás en Chile, ¿no? Estás en Chile. Estoy en Chile, sí. Y ahora Bellísimo y... dime. estás haciendo mucho más trabajo online, obviamente. Bueno, en este minuto nuestros programas están siendo rediseñados casi todos para comenzar online, streaming, y algunos los vamos a comenzar en el mes de agosto para darle tiempo y a esta pandemia que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero ya estamos con muchos webinars, con muchísimo trabajo porque esto colabora un montón, como decía Pablo ahora, solo juntos. Y la tecnología ha hecho algo maravilloso porque nos ha acercado tanto. Imagínense que nosotros tres estamos, uno en Nueva York, otro en Perú, otro en Chile, y aquí estamos juntos, ¿no? Y que nos conocemos como que se nos conocemos de toda la vida, además. Imagínate, como de 30 años atrás. Un poquito más allá, un poquito más allá. Pablo, ¿y tú te estás reinventando totalmente, Pablo? Sí, nosotros ya habíamos empezado con algunas cosas online el año pasado y estamos trabajando con el tema también de canalizar. Las clases de canalización sí van a estar en pausa probablemente un par de meses, justamente porque eso requiere de presencia. Canalizar online, Pablo? ¿Cómo? Canalizar a nivel online. Sí, hacemos canalizaciones online Claro. recurrentemente. De hecho, mañana tenemos un taller que en principio estaba agendado. Yo tenía clase acá en Lima este fin de semana. Con esto no va a haber clase, entonces decidimos hacer un taller que va a ser gratuito por streaming mañana respecto a lo que es la valentía y el miedo justamente en el proceso. Y entonces vamos a tener aquello y al final del taller voy a hacer igual una canalización para los que estén en ese proceso. Y sí es algo que trabajamos online y llevamos por lo menos un par de años ya con un grupo de estudio que nos juntamos online y tenemos canalizaciones regulares que son las que yo he estado compartiendo ahora estos últimos días abiertas en los canales de YouTube y en mi mismo Facebook, como para que el que quiera pueda leerla o escucharla. Claro. Porque es muy importante. Inyectar toda la energía positiva que este momento yo creo que es lo más importante, más que alarmarse con las noticias. Y un tanto, sí. Bueno, para resumir lo que hemos hablado, y dígame si me equivoco, yo creo que tenemos que utilizar la imaginación realmente en positivo, no conectarnos con las películas de Hollywood y hacer ver todas las cosas trágicas. Sí, está pasando, ser realistas, está pasando una cosa horrible, pero tenemos que conectarnos con esa imaginación que se nos viene a la cabeza, que se me va a afectar, no, ponernos en positivo y comenzar a enviar luz, respirar, sentir, porque sabemos que el miedo nos paraliza y sobre todo observar nuestros pensamientos, observar con qué me estoy enganchando, analizar ese miedo, de dónde se originó, qué me hace pensar de esta manera, qué me hace sentir y por supuesto cuidarte con qué te contaminas en las redes sociales, a nivel personal, cuáles son los planes que tú tienes a futuro, qué quieres hacer, plantéate cosas que quieras hacer dentro de tu casa para que luego que termine esta pandemia ya arranques totalmente con todas las energías, con toda la cancha, para que por supuesto logres tus objetivos, reflexiona, utiliza este momento de introspección y es muy importante. Creo que una de las cosas más importantes que nos mueve a todos los seres humanos, unos le llaman fe, yo le llamo certeza. La fe mueve montaña y en este momento aferrarse a la fe es primordial. A la fe, a lo que usted le tenga fe. A Dios, al universo, a la mata, a con lo que usted le tenga fe. Aférrese, en serio, a la fe
es lo más importante, medite, ore, entréguese a su ser con todas las propiedades del amor. Entienda que este proceso lo estamos viviendo juntos y que juntos vamos a salir de esto, porque juntos somos realmente uno. Uno como el uno del Padre, no el uno de la dualidad. Así que gracias, muchachos, de verdad. Una última recomendación para todos aquellos que están escribiendo, sigan escribiendo en el chat. Una última recomendación para esta cuarentena, que yo creo que vamos a salir más rápido de lo que pensamos. Estoy absolutamente seguro. De todas maneras, vuelvan a ustedes, ármense un itinerario precioso, creativo, sean súper creativos, aprovechen esta instancia para hacer y ser cosas que ustedes no habían hecho. Si no sabían cocinar, métanse en la cocina, vean qué pasa, pongan música, merengue, salsa, lo que les encante, rock pesado. Si nunca han meditado, hoy en día varios de nosotros, inclusive si entran a la página de Hacer Sentido, van a encontrar una meditación de 10 minutos que yo subí el día de hoy. Prueben, exploren, veamos si podemos hacer algo al respecto, vuelvan a ustedes mismos, si esa es lo único que tenemos. Me estoy riendo porque me está escribiendo, no se vayan, no se vayan, no queden. Mira, también quiero saludarnos a todos ustedes que están en el chat, todos. Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, México, pero muy especialmente esta persona que me escribió desde antes de empezar el programa, que está en Málaga, en Andalucía, en España, y son las 3 de la madrugada y ella está viendo nuestro programa. Gracias a Cristina Gómez Galván, gracias por conectarte, por llevar este mensaje que estamos haciendo a través de Conexiones TV. De verdad que tenemos mucha fortaleza, mucha fuerza, mucha fe, mucha seguridad de que vamos a salir de esto, absolutamente, y sobre todo que ellos en España la están viendo bastante duro, en Italia, en Europa, en general. Y de verdad nosotros acá en Latinoamérica no nos ha tocado como les está tocando a ellos hasta ahora, porque de verdad que les está dando bastante fuerte. Gracias, mis amores. Y mira, siguen, es que no dejen que nos vayamos. Fantástico programa, muchas gracias. Quiero que lo lean todo. No se vayan desde Colombia, por favor, no se vayan. Disfruta todo. Ok. Ahora sí, de verdad yo creo que todo esto es también un llamado, por supuesto, a explorar, los muchachos, interiormente, a escuchar a nuestro ser, a nuestro latido del corazón. Dios, la vida, el universo, como lo dije antes, siempre encuentra maneras para hacernos reflexionar. Aprovechen este momento. Dios me los bendiga. Los veo la próxima semana. Y ahí están vendiendo. ¿Qué están vendiendo allá, Pablo? Cuéntame. No, son las 8 acá y a las 8 quedó todo el mundo de acuerdo en salir a aplaudir, a darse ánimo por la cuarentena, en aplaudir a la gente que está trabajando. ¡Qué bonito! Que queda además, pero todo el mundo está saliendo todos los días a las 8 a aplaudir, a gritar. Así es que están justamente en eso los vecinos saliendo. Maravilloso, por eso es maravilloso. Qué bueno, mira, viste. Qué lindo, qué belleza. Sí, Siempre los lindos peruanos tienen ese espíritu. Aquí dentro de eso, muchísimo. Se siente muy rico todo eso, sí. Como dice, palabras ciertas, todos los que estamos diciendo palabras ciertas, empezaron a aplaudir. Amén. Gracias por este programazo, Dios me lo bendiga. Y ya sabes que Conexiones en tu casa, yo estoy conectado y tú aplaudas, que ya no vamos. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo.